Bien, estamos justamente, como lo anunciamos, con la congresista de Fuerza Popular, Jenny Vilcatoma. Congresista, muy buenas noches, gracias por estar aquí. Gracias. Cuéntenos, ¿con qué comenzamos? ¿Tenía que haber una denuncia que quería comentar o vamos directamente con este anuncio de la ley que ha planteado? Cuéntenos un poquito de esta ley de las Procuradurías Autónomas. Bueno, con mucha satisfacción veo que este tema ha sido una prioridad esta semana, que ha convocado la atención no solamente de la flamante ministra de Justicia, sino de muchos especialistas en la materia. Se han dado muchas opiniones y es importante que se pueda discutir como una prioridad lograr la autonomía constitucional de la Procuraduría. Los antecedentes nefastos, como el caso de la doctora Julia Príncipe y anteriores, nos hacen ver que la forma en la que se viene nombrando un procurador el día de hoy, es decir, que un presidente convoque a alguien de su confianza y lo nombre y lo pueda despedir de la misma forma, cuando este procurador, por el ejercicio propio de su función, tenga que denunciar al gobierno, trae como consecuencia sea despedido inmediatamente. Esta forma de designación ha hecho en la figura del procurador una persona vulnerable, con su autonomía totalmente quebrada, incluso amordazada, porque se ha llegado al extremo que un procurador siquiera puede declarar ante la prensa lo que está defendiendo en favor del Estado. Entonces, es una transformación histórica. Es el momento en el cual incluso podría lograrse la modificación de la Constitución si se logra convocar 87 votos en 2 legislaturas continuas. Bueno, pero a ver, ya tiene 73, me imagino que la bancada de Fuerza Popular apoyará este tema, ¿no? El Partido Aprista Peruano por ahí, son 5 votos más, incluso Peruanos por el Cambio también ha dicho. ¿Cuándo podríamos ver materializada, ¿no?, este proyecto en una ley? Sí, lo hemos presentado, es el primer proyecto de ley que ha ingresado por mi parte. Sé que también había otro que se presentó el primer día. ¿Otro que vinculado a algo parecido? No, distinto, pero sí saludo también que un congresista de Fuerza Popular haya presentado un proyecto de ley el primer día. O sea, digamos que los 2 proyectos de ley que se han presentado en esta legislatura han sido ambos de Fuerza Popular. Fuerza Popular, según tengo entendido, ¿no? Entonces, se debería convocar en una primera legislatura y ganar los 87 votos. La elección de la doctora Luz Salgado ha convocado 87 votos. Eso genera una mayor expectativa positiva que nos hace pensar que debemos lograr en esta primera legislatura la aprobación de esta ley para hacer la segunda etapa, ¿no? ¿Cuándo entonces? ¿Cuándo podría ser esto? No, inmediatamente. Yo ya presenté el proyecto de ley a la bancada. Esto se analiza en Constitución primero, ¿verdad? Así es. Primero, he presentado ya con un oficio ante la bancada este proyecto de ley con las firmas de los congresistas que están apoyando esta propuesta para que el vocero suscriba el proyecto y empiece su trámite por oficialía mayor. Entonces voy a ser la primera en incentivar el avance, ¿no?, célere de la tramitación de esta ley, porque es una urgencia para el Perú contar con un procurador autónomamente constitucional. Ok, un poquito para que, no sé si usted también está, digamos, también obviamente ha empezado en el Congreso de la República, pero para que un poco la gente entienda, yo también la verdad me declaro ignorante al respecto. Pasa la Comisión de Constitución, ¿cuánto tiempo, si es que se hace de manera rápida, podría salir de ahí para pasar al Pleno? ¿De cuánto tiempo estamos hablando en el mejor de los casos, siendo positivos? Bueno, no podría decirlo exactamente en este momento, pero sí tenemos toda la intención de hacer la tramitación. Yo creo que en cuanto llegue a cada comisión, todos los congresistas van a saber, van a entender que esta es una necesidad que debe ser atendida de manera célere, ¿no? El Perú, para poder enfrentar esta situación de corrupción generalizada, para poder tener un procurador que pueda denunciar los actos de corrupción en este nuevo gobierno que está empezando, es una necesidad urgente y debe ser atendida como una prioridad por los 130 congresistas. Explíquenos, por favor, congresista, un poquito retrocediendo, como para Damis, ¿cuál es la labor de un procurador, una procuradora? El procurador representa los intereses del Estado en un proceso. Pero también el procurador puede llevar a cabo la función importante de, al tomar conocimiento de un acto de corrupción, ya sea por una denuncia ciudadana o por los medios de comunicación, puede hacer una denuncia. Entonces, esa autonomía le va a servir para poder acudir inmediatamente al Ministerio Público para interponer su denuncia y luego durante el proceso para tener una participación activa
coercitiva. ¿Qué ha pasado hasta el día de hoy? Se tiene la figura del procurador como una figura prácticamente decorativa, que solamente acude al proceso para pedir la reparación civil y que luego espera a ver si se prueba o no se prueba el delito. Lo que nosotros estamos proponiendo que este procurador precisamente pueda contar con autonomía. ¿Para qué? Para participar de manera activa en la investigación, para pedirle al fiscal aquellos actos urgentes e inmediatos que deben llevarse a cabo sin ningún tipo de dilación. Allanamientos, incautaciones, levantamientos del secreto de la comunicación, del secreto tributario, del secreto bursátil, que son todos aquellos relacionados para poder descubrir actos de corrupción. Si es que el fiscal o el juez incurre en algún tipo de inconducta o delito funcional, el procurador está ahí para poder denunciarlos, de forma tal que el delito se pueda probar. Y si se prueba el delito, va a haber una reparación civil que cobrar e incluso se pueden aplicar las inhabilitaciones que por ley correspondan. En el Perú tenemos una baja cantidad de sentencias porque precisamente, lamentablemente, la corrupción por donde va desarrolla una ruta. Porque lo que va a buscar es impunidad. Y cuanto más impunidad haya, se va a seguir intocable y va a seguir el funcionario o servidor público robando y robando más dinero. Entonces, empieza la investigación, un procurador independiente que pueda denunciar todo acto de corrupción, venga donde venga, caiga quien caiga, aun así sea la persona más poderosa, así como lo hemos visto en el gobierno anterior. Teníamos casos que cuestionaban a la pareja presidencial, exactamente a la señora Nadine Heredia, a la señora Julia Príncipe, de manera correcta estuvo participando en la investigación como procuradora, aportó las agendas, hizo declaraciones y de pronto simplemente la despidieron de la forma más arbitraria. ¿Cómo hubiese cambiado si es que tendríamos ya esa ley caminando o ya digamos... Si ya hubiéramos tenido una Procuraduría Constitucional, el presidente de ninguna manera hubiera podido suscribir esa resolución para poder despedir a la procuradora, a una procuradora que había trabajado 14 años, que había tenido una actividad muy peligrosa, un desarrollo de actividad muy peligrosa, sin embargo muy valiente en el caso Orellana, así como ese caso. ¿Cuántos casos habían en la Procuraduría? Pero simplemente al presidente de la República no le interesó ninguno de estos casos, ni el correcto desenvolvimiento, ni cómo iban a terminar. Simplemente la procuradora le estorbaba y lo que hizo fue destituirla. Si tuviéramos a un procurador autónomo, eso el presidente no lo podría hacer de ninguna manera. Dime más detalles, porque claro, me parece correcto, me parece que va en la línea además correcta, pero al mismo tiempo todo funcionario también tiene que ser evaluado, fiscalizado. ¿Cómo sería entonces la elección de estos procuradores? ¿Quién evaluaría al procurador? ¿Cada cuánto tiempo? ¿Tiene esos detalles un poco en su proyecto de ley? Cuéntenos un poco, por favor. Otro aspecto que tiene que cambiar de manera radical es la forma de designar a este procurador. Ahora es como un cargo de confianza. No importa si tienes la especialidad, no importa si tienes la experiencia, no interesa si tienes ya casos que anteceden, que demuestren tu valentía. No interesa, basta que tú tengas la confianza del presidente, el presidente te puede nombrar. Yo considero que estos procuradores deben tener una alta exigencia, deben en primer lugar acceder por concurso público y debe haber una institución que los pueda evaluar con niveles altos, tanto en su formación profesional, académica, de especialidad, de experiencia, y también que tengan una exigencia para poder cumplir con los requisitos de idoneidad en el cargo. Entonces, ya tenemos una institución que ha venido haciendo esto con jueces y fiscales, el Consejo Nacional de la Magistratura, que puede estar seriamente cuestionado por el desenvolvimiento de sus miembros, pero en sí la función para la que ha sido creado el Consejo Nacional de la Magistratura es importante porque viene seleccionando hoy, va a seguir seleccionando jueces y fiscales, y que hay para ello un concurso público donde hay altas exigencias. Entonces no hay que eliminar el Consejo, sino también reformarlo para que goce de mayor legitimidad y al mismo tiempo que sea el Consejo quien designe a los procuradores según su proyecto de ley. Así es, porque no habría ningún tipo de incompatibilidad. El juez, el fiscal, que cada uno tiene su función, el fiscal investiga, el juez administra justicia, el procurador defiende los intereses del Estado, pero los tres participan del proceso. Entonces, ¿por qué no deben tener los tres las mismas exigencias, la misma experiencia, el mismo conocimiento y la misma formación? ¿No cree que para que efectivamente sea completamente eficiente el proyecto que usted ha planteado, pues deberíamos también encargarnos de que en paralelo pues se dé esa reforma del Consejo Nacional de la Magistratura? Y esto no es una decisión que no haya merecido el respectivo análisis. El grupo de personas que venimos desarrollando esta idea desde diciembre del año 2014,
hemos evaluado qué institución podría otra... ¿Quién es este ¿no? grupo de personas? Porque si me habla desde el año 2014, entiendo que usted todavía era procuradora, también todavía no estaba en Fuerza Popular, es decir, ha sido una cosa que usted trabajó con un grupo de gente. Cuando yo trabajé en la Procuraduría y observé claramente la interferencia que había por parte del gobierno a través del ministro, todo el tiempo reclamaba por la necesidad de contar con la autonomía. Cuando me despiden el 7 de diciembre, obviamente entré en esa convicción totalmente. A partir de ese momento, las personas con las que conversaba, el doctor Cristian Salas, personas integrantes de la Procuraduría, el doctor Hugo Laurente, y así en el camino, fiscales con los que me he entrevistado, ahora ya para materializar el proyecto, mi equipo de asesores que son ex fiscales, personas especializadas en investigación, nos hemos sentado a concluir este proyecto ya luego del análisis, porque si por ejemplo nosotros dijéramos que fuera el Congreso, teníamos el antecedente que el Congreso no había sido capaz siquiera de elegir al defensor del pueblo, pero aún así fuera que ahora sí se podría contar con, digamos, con la cantidad de votos, pero el Congreso, ¿en base a qué podría evaluar? ¿Con qué experiencia a un profesional que necesita tener un perfil? Entonces, en un concurso público sí van a haber personas interesadas que van a ir y van a tener que probar su especialidad, van a tener que demostrar su experiencia y van a tener que pasar exámenes y evaluaciones. Para eso tenemos un órgano que es el Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Qué otra organización podría ser? El Ministerio de Justicia, el gobierno, sería lo mismo. Si ellos vuelven a evaluar y a designar, estaríamos ante lo mismo. En cambio, si es por concurso público y que podría realizarlo esa institución, claro, también, con todas las modificaciones que necesita, con todo el cambio que necesita para que ya no merezca más cuestionamientos, pensamos un grupo de personas que hemos terminado elaborando este proyecto de ley que sí podría llevarlo a cabo el Consejo Nacional de la Magistratura. Déjeme hacerle la pregunta entonces. Pasemos ahora al Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Cómo cree que también se debería reformar para justamente dotar de esa legitimidad para que su proyecto de la Procuraduría Autónoma pues sea efectivamente fortalecida y eficiente? Del mismo modo, para responder esa pregunta que todos nos hacemos, creo que todos los especialistas en todos los foros, en todas las mesas, se discute. ¿Qué hacemos para poder modificar qué hacemos para cambiar lo que está pasando en el Consejo Nacional de la Magistratura? Muchos aterrizamos que el perfil de los profesionales que lo componen no permite una correcta, digamos, evaluación a los postulantes para el Ministerio Público, para el Poder Judicial. Después de muchos casos, muchas hipótesis, mucho análisis, hemos llegado a concluir de que los integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura también deberían ingresar por concurso público, de forma tal que todos deben tener un perfil, o sea, deben ser contratados ¿para qué? Deben saber evaluar a un juez y un fiscal para poder otorgarle la confianza. Entonces, obviamente, esa persona que postula tiene que tener formación profesional para ese perfil que finalmente va a ser el encargado de que un juez tenga toda la capacidad académica, de experiencia y los valores que se exige para que pueda ingresar a ocupar esta tan delicada función. ¿No tendría que también entrar un proyecto de ley que justamente plantee la reforma del Consejo Nacional de la Magistratura? ¿Quién va a hacer eso? ¿Ustedes también están elaborando algo? Sí, de manera personal desde mi despacho también vamos a hacer esa propuesta. Que esperamos convoque también el apoyo de los 130 congresistas porque consideramos, un ejemplo claro, un juez y un fiscal elabora disposiciones y resoluciones. Si una persona que viene de un colegio profesional, por ejemplo un enfermero, sin desmerecer la profesión, al momento de evaluar ese dictamen le tiene que dar puntaje, tiene que evaluar aspectos de forma, aspectos de fondo, sus partes, pero tiene que haber desarrollo doctrinario, jurisprudencial, tiene que haber toda una experiencia que debe reflejarse en esa resolución. Pero ¿qué hacemos con una persona que no tiene la formación y la capacidad para hacer esa evaluación, otorgarle un puntaje y finalmente evaluar a un magistrado? ¿Qué hacen esos integrantes? Cuentan con sus asesores, pero los asesores muchas veces ni siquiera han sido ni jueces ni fiscales ni tienen la experiencia. Va a contratar usted una consultoría. ¿Cómo una consultoría va a dedicarse a evaluar jueces y fiscales si realmente no está en la cancha? Entonces, lo que consideramos es que todo aquel que quiere integrar el Consejo Nacional de la Magistratura, concurso público, entonces, especialidad, eso que tenga experiencia, sí. Me dicen entonces que hay una denuncia que usted quería compartir con nosotros. ¿Sí tiene algo? Cuéntenos, por favor. Nosotros hemos revelado este grave cuestionamiento respecto a la forma en la que se ha invertido los presupuesto del Estado en los operativos contra la simbiosis narcotráfico-terrorismo en el BRAE. Es el caso conocido como que inició en el BRAEN con fiscales de Ayacucho, conocido como Vizcatán, y en el desarrollo
terminó con otro nombre conocido como Caso Rojo. Es este caso en el cual dio como resultado el hallazgo de una guitarra con un dispositivo que situó al camarada Raúl. Se cuestiona que se hayan declarado el gasto de presupuesto que no obedece a la realidad, cuando solamente una persona en condición de agente especial habría realizado este trabajo. A ver, entonces, digamos, el operativo dio el resultado esperado, pero positivo. Como dio el resultado positivo, digamos, se aprovechó la situación para decir, bueno, hemos gastado tanto, cuando la realidad fue que se había gastado mucho menos e igual se había logrado el objetivo. Y habría sido un modus operandi para muchísimos casos. De forma ¿Cuál fue la diferencia del dinero? Empezaba, por ejemplo, se habría perjudicado al Estado? Habrían sido dos modalidades, y esto lo he recibido directamente de las personas, de actores que han estado presentes ahí. Dos maneras, dos formas. Un fiscal empezaba con un agente especial, un grupo específico, contaba con la información después de haber hecho, digamos, trabajos con un agente, ¿no? Entonces, gente vinculada al Ministerio de Defensa. De pronto, cuando ya estaban en ejecución o cuando ya tenían la información, hacía su aparición esta brigada conocida como la Brigada Lobo, que manejaba liderada, el señor articulada por el señor viceministro Iván Vega, y de pronto sacaban al fiscal, sacaban al equipo, ellos eran los que ejecutaban los operativos y que ellos eran los que finalmente han declarado, digamos, el gasto de mucho dinero cuando no era así. La otra forma también que ha sucedido es que, por ejemplo, al manejar toda esta información y el contacto directo con los agentes especiales, una vez que se le quitaba al fiscal que había iniciado este caso, y no ha sido uno, han sido varios, y se lo daban a otra fiscal, y para esto habrían tenido una fiscal que habría sido como anillo al dedo, que habría participado en varios casos, que cuestiona en el Ministerio a una de Defensa fiscal. Han tenido que tener, digamos, también una complicidad del Ministerio Público. ¿Qué hace una fiscal de Huánuco interviniendo en casos de Ayacucho? Si una fiscal antidrogas empieza un caso donde hay esta simbiosis narcotráfico-terrorismo y finalmente en el desarrollo se determina que solamente es terrorismo, en Ayacucho hay dos fiscalías supraprovinciales encargadas de terrorismo. En el mismo BRAE, en Pichari, hay un fiscal especializado. ¿Qué hace? ¿Qué hizo que una fiscal de Huánuco pueda aparecer siempre con la Brigada Lobo? ¿Cuál sería el delito en sí? ¿Cuál sería la tipificación que usted plantea? ¿Qué habría pasado ahí? Bueno, hay que averiguar, peculado, puede ser malversación, falsedad ideológica, porque se habría consignado información falsa en estos documentos públicos, que incluso habría llevado a que se deje de lado a los verdaderos colaboradores, agentes especiales, informantes, para poner a otros, ¿para qué? Para que cobren las recompensas, de la cual, y adivine quién integraba la comisión del pago de recompensas. ¿Quién? El señor Iván Vega. Entonces, habrían cobrado ¿Usted se anima a acusar directamente que el señor Iván Vega habría estado detrás de justamente y él sería el favorecido de estos desvíos de dinero, por llamarlo de alguna manera? Permítame terminar. Habrían cobrado, digamos, diferentes personas, ya no las que habrían hecho realmente el trabajo, sino que se habrían consignado a otras personas que habrían cobrado ese dinero y que luego ese dinero de las recompensas también se lo han dividido. ¿Qué es lo que tengo yo? ¿Qué es lo que los integrantes de esta brigada? De esta brigada Lobo. Lo que nosotros estamos haciendo... Perdón que le interrumpa, congresista, el señor Iván Vega, la acusación es directa contra Iván Vega. Por supuesto que sí, para que se lleven a cabo todas las investigaciones necesarias, que he hecho desde mi despacho. Porque los fiscales en ese momento, porque esto estamos hablando del 21 de febrero del 2013, una operación iniciada a las 7 de la noche, habrían puesto de conocimiento de estas irregularidades a las autoridades de inspectoría a nivel de la policía y del Ministerio de Defensa. ¿Inspectoría investigó? Y prácticamente no han hecho nada. Pero desde mi despacho ya he pedido la información. Es más, le cursé un oficio al Comando Conjunto pidiéndole que nos haga llegar el listado cronológico de todas las acciones llevadas a cabo por esta Brigada Lobo. Y mire usted, lo que yo me esperaba, un oficio dilatorio, un oficio que constituye un acto de obstaculización en el cual me dicen, ¿sabe qué? Tengo la información, se la puedo dar, pero pídasela al ministro de Defensa. Cuando ellos podrían, por supuesto, brindar la información inmediatamente para iniciar los actos de investigación. El ministro de Defensa recién se estará poniendo, o sea, es decir, claro, es un tema que usted cree que deben ser las personas que estuvieron trabajando con él la gestión anterior. Nosotros hemos cursado esta información al ministro de Defensa, al jefe del Comando Conjunto, que bien pudo haber brindado la información, pero bueno, para alargar el tiempo, para ganar el tiempo, lo que están haciendo es decirnos que tenemos que pedirle al ministro de Defensa, que yo no tengo ningún problema, porque ya lo pedí. El día de hoy he cursado aproximadamente 16 oficios. Ok.
pidiendo esta información con mayor detalle. Ahora, ¿qué es lo que debe pasar? Me parece una acusación grave, pero yo quisiera ver, ¿usted tiene, digamos, alguna idea de los montos de los que estamos hablando? ¿Con cuánto se habría perjudicado al Estado peruano? Son millones, pero durante no años. Eso es lo que se tiene que establecer objetivamente con el resultado de una investigación. Y sus fuentes obviamente no me las van a decir, pero son gente que trabajó en estos casos. Que han estado ahí. Estoy hablando de agentes especiales, de policías, de militares, de fiscales. Que están obviamente fastidiados porque se han dado cuenta que ha habido un desvío. Porque lamentablemente van a tener que responder todos con qué es lo que sucedió en estos casos en ¿La Brigada Lobo ha sido desarticulada ya bajo esta nueva gestión? Yo quisiera saber dónde está el señor Iván Vega. ¿Dónde lo han premiado? ¿Qué hace? ¿Dónde está? ¿Qué ha sucedido? ¿Por qué el señor Iván Vega usaba, señor, uniforme y armamento? Está en los videos cuando se entregan a esos menores que los hicieron pasar como los pioneritos. ¿Qué hacía el señor? El señor era militar, el señor era viceministro. ¿Qué hacía usando uniforme y qué hacía usando armamento? Todos esos casos se tienen que investigar. Vamos a llamar a los fiscales, a los coroneles. Es más, yo quisiera dejar en claro algo. Yo espero, porque a raíz de todos los oficios que yo he cursado, estas personas se están reuniendo. Yo espero que se estén reuniendo para decidir acogerse a la colaboración eficaz y no para tratar de manipular los documentos o para tratar de investigar a mi familia, revelar grandes hechos que me puedan golpear. Yo no voy a parar con nada. Aquí hay gente que está esperando para ir a declarar ante la comisión, ante el Ministerio Público, porque lamentablemente esto es tan grave que hay personas que corren riesgo. Hay un agente especial perjudicado directamente en el caso Vizcatán que está temeroso de ser atentado. ¿Por qué? Congresista, yo entiendo y es una investigación que nosotros vamos a seguir, nos comprometemos también con usted. Aquí le voy a dejar todos los oficios, por favor, cuando lleguen las respuestas, pues también sea, por favor, en este programa que usted pueda compartir con todos los televidentes los avances que tiene en esta investigación. Pero déjeme hacer una pregunta que también me plantean en el Twitter. Jenny Vilcatoma está indignada y también es una venganza contra el gobierno de turno que finalmente la sacó. ¿Cuál sería su respuesta? De ninguna manera. Esto es corrupción. Yo no necesito estar resentida, eternamente herida. No, señor. No, además pasó conmigo y ¿sabe qué hice yo, señor? Denuncié y seguí, nunca me callé, nunca bajé la cabeza. Correcto. ¿Y qué hice? Luché y denuncié. Y la corrupción, venga donde venga, señor, yo la voy a denunciar. Es más, ¿qué haría usted si esta persona viene y le dice, señor, estas personas han ordenado matarme para desaparecerme porque soy el único cabo suelto? ¿Me está dando un ejemplo suelto o es algo que Le hablo de la persona que se ha acercado a mí a decirme este caso. ¿Esa persona que le ha entregado la información la han amenazado de muerte? No solamente para poder tapar lo que ha pasado en el BRAE, sino que se habría revelado su identidad a las huestes terroristas para que también ahora lo estén persiguiendo. Bueno, pero esto va en la línea un poco de la denuncia, señor, también de Panorama, y que habría entonces sido una modalidad de todo lo que ocurría. Esto habría sido una organización criminal que actuó de manera sistemática y reiterada. Pero es curioso porque congresista, a ver, digamos, aprovechando que se obtenían resultados de cara a la población, como la captura de Quispe Palomino y otros más, pues han dicho también, bueno, ya que tenemos esta buena imagen, aprovechemos también para hacer estas tropelías. Por ahí vendría justamente el tema. Así es. Es más, mire, el caso de los pioneritos es un claro ejemplo. Se trae a los niños, se los entrega ante la prensa. O sea, un poquito de imagen, pero por otro lado, ¿a quién vemos? Pero vamos a ver a dónde nos va a llevar las investigaciones. ¿A quién vemos? ¿A un Iván Vega entregando a los niños a quién? A Nadine Heredia. No al presidente de la República, a Nadine Heredia. ¿Y qué pasa al día siguiente? Los padres reclamando a los niños. Mi hijo vive conmigo, está en el colegio y participa del vaso de leche. Una última. Entonces, desgraciadamente me tengo que ir, pero congresista Vilcatoma, con lo que usted nos comenta y con lo que hablaba también de las especialidades, ¿no? Justamente respecto al tema del Consejo Nacional de la Magistratura, ¿va a presidir usted la Comisión de Fiscalización justamente por estas labores que viene realizando? Antes de terminar y cambiar de tema, yo quiero decir algo. Yo voy a llegar hasta el final con esta denuncia y responsabilizo de lo que le pueda pasar a este agente y a su familia, porque ellos saben a quién yo me refiero. Si algo les pasa, yo responsabilizo a todas estas personas que han participado en estos operativos. Bueno, entonces, pero no me está dando el nombre de esas personas. ¿Iván Vega? Responsabilizo al señor Iván Vega, a todas las personas que han integrado la Brigada Lobo, porque son las personas que se verían cuestionadas en estos hechos, que ameritan que se cree una comisión para que se investigue. Pero Iván Vega ya no está en el ejército, en cambio las otras personas de Brigada Lobo imagino que siguen en sus cargos. Por eso le reitero, si el día de hoy se están reuniendo, ojalá que sea para decir la verdad
y no para más bien planear, manipular documentos o hacerle algo a este agente especial. Correcto. O a su familia, y mucho menos a mí. Ok. Cualquier cosa que vayan a hacer, a mí no me van a detener. Yo voy a seguir hasta el fondo con este caso. ¿Preside fiscalización entonces? Es mi aspiración, espero lograrlo, espero entrar en una elección interna donde pueda ser elegida. Es mi aspiración. Muchas gracias. Gracias. Hacemos una pausa y regresamos.